¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, una producción conjunta de Otra Mirada y Nuestra América TV. Esta semana vamos a hablar sobre un tema que ha ocupado importantemente a la agenda a nivel internacional y es lo ocurrido, un nuevo capítulo de este conflicto entre Israel y Palestina a propósito del ataque perpetrado por el movimiento Hamas y la respuesta catalogada por algunos como bastante grande, ¿no es cierto? Indescriptible por momentos del Estado de Israel a la zona de la Franja de Gaza para intentar de alguna manera rechazar o responder frente al ataque que se perpetró el último fin de semana. Para hablar sobre el tema estamos con Farid Cajat, él es analista en temas internacionales, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Señor Cajat, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, un gusto estar de nuevo en este programa. Bien, tratemos un poco, en primer lugar, de entender por qué se ha dado esta escalada, ¿no es cierto?, en un conflicto que lleva ya muchísimos años, varias décadas, y que ha terminado en una respuesta bastante fuerte por parte de Israel frente a lo ocurrido con el movimiento terrorista, con el movimiento Hamas, perdón, y de alguna manera tratar de hacer este discernimiento entre lo que es Hamas y lo que es la lucha en realidad del pueblo palestino frente a Israel. Bueno, para ponerlo en contexto, hay una ocupación militar ilegal bajo el derecho internacional. Las normas contra lo que alegaría el gobierno israelí, las normas de derecho internacional son inequívocas. Hay una ocupación ilegal de territorio palestino, el mismo principio que viola Putin en Ucrania, dicho sea de paso. O sea, no se puede adquirir territorio por medio de la guerra desde la Carta de las Naciones Unidas en adelante. Eso es lo que hizo Israel en 1967. No solo ocupa Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza de manera ilegal, sino que de manera también ilegal construye asentamientos para colonos judíos en tierras confiscadas a propietarios palestinos en esos lugares. Y obviamente hay una respuesta palestina a eso que lleva a niveles de violencia en donde ambas partes han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero la gran mayoría de las víctimas civiles han sido palestinas. Eh, Israel alega que no ocupa Gaza desde el año 2005, pero Israel es quien controla el acceso a Gaza por aire, mar y tierra. Es Israel quien decide si una persona que vive en Gaza puede salir de ahí para recibir atención médica en otro lugar. Y no puede recibirla en Gaza porque desde que Gaza está cercada, en 2017, empieza el cerco. Israel ataca regularmente objetivos, dice, de Hamas, pero por ejemplo, en 2014 causa 2.200 víctimas, 1.500 de las cuales son civiles, 2/3 de todas las muertes. Y por ende la situación en Gaza es infrahumana porque se destruye infraestructura civil, por ejemplo la planta de generación eléctrica en 2014, que no se puede restablecer porque Israel no permite que entren repuestos o materiales, ¿no? Y claro, Israel creía que la situación en Gaza era sostenible, que iba a poder mantener ese statu quo indefinidamente. De la manera más brutal y salvaje, jamás ha demostrado que eso no era así. Esto es un atentado terrorista que no solo es en sí mismo un crimen horroroso, sino que además perjudica dramáticamente la causa palestina, como podríamos discutir, presumo, en los siguientes minutos. Sí, en efecto, ¿cómo esta situación, este movimiento de Hamas perjudica una lucha del pueblo palestino que está desde hace muchos años reclamando frente a esta invasión, frente a este ataque israelí que usted ha comentado hace unos minutos, y que busca de alguna manera un reconocimiento mundial sobre el pueblo palestino y de una vez también un movimiento de independencia frente a esta situación? Bueno, perjudica a los palestinos primero por una razón obvia. Israel está a punto de invadir Gaza. Y las víctimas van a ser los civiles fundamentalmente. Y me llama la atención, solo en un contexto como el de la brutalidad de las acciones de Hamas contra civiles israelíes, se puede tolerar las expresiones de miembros del gobierno israelí sobre lo que están haciéndole a civiles palestinos.
lo que hizo Hamás es un crimen porque nunca es lícito atacar a civiles. Pero Israel está manifestando que va a victimizar a civiles de manera deliberada. Lo dice, por ejemplo, su ministro de Energía, cuando señala Israel Katz, ¿no? Su nombre, no habrá electricidad ni agua, no habrá combustible que entre a Gaza mientras los rehenes israelíes no sean regresados a casa. O sea, respondes a un crimen de Hamas contra civiles israelíes diciendo que vas a victimizar a toda la población civil de Gaza hasta que ese crimen no sea resarcido, ¿no? Y obviamente esto es también criminal. El ministro de Defensa, los dirigentes israelíes más prominentes están hablando de los palestinos como bestias o animales. Si tú lo dices de Hamas y sus miembros después de lo que han hecho, yo coincidiría. Lo que han hecho es bestial, pero no hacen esa aclaración. El ministro de Defensa habla de Gaza cuando habla de animales. Un general citado por The Economist habla de la población civil específicamente cuando dice que son bestias, no habla de Hamas específicamente. El propio primer ministro Netanyahu habla de Gaza como la ciudad del mal que va a quedar en ruinas, como si no estuviera ya en ruinas. Entonces, todo esto es consecuencia de lo que hizo Hamas. Todo lo que dije al inicio sobre las características generales del conflicto ha pasado a un segundo plano y solo por la acción de Hamas puede entenderse que por primera vez el gran receptor de simpatía internacional por las violaciones a derechos humanos que se cometen contra su población civil sea Israel y no los palestinos. Y tercero, creo que jamás cometió un grave error de cálculo. No creo que vaya a haber la guerra regional que esperaban contra Israel. Digo, todavía no descarto que la situación en el norte de Israel con el grupo Hezbollah escale. Es una posibilidad, ya ha ocurrido en el pasado, pero no parece por ahora lo más probable. No va a intervenir como nunca lo ha hecho en favor de los palestinos Irán. Pero por otro lado, aquí ya no hay margen de negociación como parece haber creído jamás. Capturamos civiles israelíes y luego negociamos por su liberación. Han creado un trauma de tal magnitud en Israel que ahora la actitud de Israel es que vamos a entrar a destruir a Hamas y desaparecerla de la faz de la tierra. No van a entrar para una operación de carácter limitado que luego lleve a una negociación. Claro, y si en el camino hay bajas civiles, va a ser considerado un daño colateral, ¿no? Que al menos es lo que todo parece indicar va a ser así, ¿no? Bueno, pero nuevamente, no es daño colateral cuando dices explícitamente Claro. que tu objetivo es victimizar civiles. El ministro de Defensa dice, no va a entrar energía eléctrica, combustible, y esos son importantes para que funcionen los hospitales, por ejemplo, Ujú. alimentos o agua. Alimentos o agua, ¿en qué afecta la capacidad militar de Hamas? Porque ellos deben tener provisiones para lo que se viene deliberadamente están victimizando a la población civil, además bajo una lógica absurda, ¿no? Porque lo dice un general israelí, el que mencioné que cita la revista The Economist, los civiles festejan, por ende son bestias que serán Mm. tratadas como tales. Yo no vi festejos, los civiles se morían de miedo por las consecuencias de lo que pasó, Bueno, ¿no? Y están padeciéndolas ya mientras hablamos. Ya han muerto más palestinos que israelíes en lo que va de esta etapa de los enfrentamientos. Y Gaza, repito, es una prisión a cielo abierto. Esto lo repito constantemente porque es importante. La persona que tiene 18 años en Gaza solo ha vivido en esa prisión toda su vida, no tiene la posibilidad de salir ni siquiera para recibir atención médica, lo dicen informes de la Organización Mundial de la Salud que dicen que hay gente que muere hasta 50 en 2017 por no recibir permisos para salir a recibir atención médica en un contexto en donde a los 18 años esta es la quinta guerra que están sufriendo. sí, sin duda un panorama complicado. Sobre la intervención de Hamas, mucha gente se pregunta y ha habido algunos cuestionamientos respecto a una, entre comillas, pasividad de Israel, ¿no? Porque aparentemente el ataque los ha tomado por sorpresa. Israel
cuenta con uno de los servicios de inteligencia más importantes y más destacados a nivel mundial, casi junto con el de Estados Unidos. Eh, ¿Están así? ¿Los ha tomado por sorpresa este ataque? ¿Ha habido alguna falla en el sistema de inteligencia? ¿O es que hay alguna maniobra militar que quizá quienes estamos de este lado no logramos entender todavía del todo? Bueno, hubo fallas de inteligencia sin ninguna duda, de una magnitud que parecía imposible, ¿no? Eh, una de las razones por las que el programa Pegasus, por ejemplo, es tan socorrido por los dictadores del mundo, tan utilizado, importado de Israel, es porque Israel tiene precisamente la reputación de que en cuanto a espionaje electrónico y en general en materia de inteligencia está a la vanguardia tecnológica en el mundo. Eh, bueno, una de las cosas que parece haber ocurrido es que jamás cortó toda comunicación electrónica, porque además, por ejemplo, las llamadas telefónicas eh, pasan por teléfono celular, pasan por servidores o empresas israelíes, ¿no? Entonces, una primera cuestión es que jamás evitó todos aquellos mecanismos de comunicación que pudieran ser rastreados fácilmente por Israel. En segundo lugar, Benjamín Netanyahu dividió profundamente a su sociedad, ¿no? Y muchos reservistas dijeron que no iban a servir en el ejército en tanto Netanyahu, que está acusado por corrupción, no retirara un proyecto que pretendía anular la independencia de la Corte Suprema y recortar sus atribuciones, entre otras cosas para evitar ser juzgado por corrupción. Y en tercer lugar, digamos, hay versiones que yo no he podido confirmar de manera independiente, pero que sostienen, periodísticas, que Israel desplazó brigadas de las inmediaciones de Gaza para, digamos, controlar una situación potencialmente explosiva en Cisjordania, territorio que él había dicho cuando llegó al gobierno que iba a anexar a Israel, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad hasta donde se puede establecer es del gobierno de Netanyahu. En ese sentido, esto es una cosa peculiar, porque en principio el salvajismo de la acción de Hamas parecería, digamos, algo que induciría conductas de odio y de temor en la población israelí que generalmente benefician a grupos de derecha radical, que abrevan de ese tipo de sentimientos. La paradoja aquí, sin embargo, es que esos hechos no ocurrieron bajo un gobierno de centro o de centro izquierda, ocurrieron bajo el gobierno más conservador en la historia de Israel, bajo un primer ministro que se precia de ser un especialista en temas de seguridad, que además ha gobernado 12 de los últimos 14 años Israel y que no puede por ende echar la culpa a nadie más. Ahora, a nivel de las relaciones en la cuestión internacional, el tema de los aliados, el papel de Estados Unidos como aliado de Israel y que de alguna forma le permite tener este posicionamiento, ¿no? De ser aparentemente en el papel el Estado atacado, el país que está siendo atacado por movimientos terroristas, etcétera. ¿Cuál es el papel que está jugando Estados Unidos y que va a jugar a partir de ahora ante esta andanada que está teniendo, esta arremetida que está teniendo Israel con el pueblo de Palestina? Bueno, una primera cuestión sería la siguiente. Ataques terroristas que causen más de 1.000 muertos, sobre todo entre civiles. Hay unos 1.200, 1.300 muertos, unos 200 militares, el resto civiles. Terrorismo de esa magnitud en Oriente Medio nunca había ocurrido en Israel, pero sí en otras regiones. Por ejemplo, el ataque contra los campamentos refugiados palestinos de Sabra y Shatila en 1982. Nadie dijo en ese momento que los palestinos tenían derecho a usar la violencia en respuesta contra unos ataques perpetrados por milicias terroristas libanesas, pero financiadas por Israel, ¿no? Entonces, digamos, las potencias occidentales en esto han tenido dobles estándares ostensibles siempre. La Unión Europea, por ejemplo, siempre dijo que los territorios ocupados eran ocupados de manera ilegal y que los asentamientos eran ilegales. Sin embargo, nunca ha aplicado sanción alguna por esa razón a Israel y tampoco a Estados Unidos. Eh, en su discurso, Joseph Biden dijo cosas que eran una manifiestamente falsa y una omisión que es manifiestamente ominosa.
dijo Estados Unidos respeta las leyes de la guerra. Revisen informes de organizaciones humanitarias sobre las acciones y sus consecuencias para la población civil de Estados Unidos en Irak, en Vietnam, en Corea. No menciono Hiroshima y Nagasaki porque eso fue antes de que existiera la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional contemporáneo. Pero digamos que Estados Unidos e Israel obviamente han violado el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, en particular infinidad de ocasiones. El ejemplo que puse de Sabri Shatila. Ujú. Pero bueno, digamos, se ve solo un lado de la cuestión. Y a diferencia de la Unión Europea, que cuando menos a través de Josep Borrell hizo notar que el cerco anunciado por el ministro de Defensa israelí sobre Gaza podía ser considerado ilegal bajo el derecho internacional, Biden dijo Israel tiene derecho a responder, punto, punto final, ¿no? Sí, pero tiene derecho a responder dentro del derecho internacional y claramente no lo está haciendo y Estados Unidos ni siquiera hace mención a ese hecho. Claro, no va a hacer mención frente al bloqueo que está dándose, que usted ha planteado también, y lo mencionaba Uh -huh. hace unos momentos, el posible, no, ya no el posible, el ataque militar que se está gestando contra Palestina. Es decir, ¿qué protege en este momento a Palestina frente a esta arremetida israelí de sus aliados? El derecho internacional humanitario nos plantea también la posibilidad de tribunales internacionales. Uh ¿Hay -huh. alguna forma de protección? ¿El Tribunal de la Haya, la Corte Penal Internacional? ¿Hay alguna forma de protección para Palestina en este momento? A ver, sí, pero sería la respuesta. O sea, la Corte Internacional de Justicia se pronunció en su momento, pero no a través de un fallo, porque Palestina no es un Estado miembro de la jurisdicción de la Corte, pero sí a través de una opinión consultiva sobre la ilegalidad del muro que Israel construye en su gran mayoría dentro de territorios ocupados. Pero está habiendo ese fallo por una votación de 14-1, casi unánime, inusual en la Corte Internacional de Justicia, la misma que dirimió el conflicto marítimo entre Chile y Perú. Israel lo ha ignorado. La única instancia en el sistema internacional contemporáneo que puede aplicar legítimamente sanciones o incluso aprobar el uso de la fuerza contra un país que incumple normas de derecho internacional es el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero Israel es el país en favor del cual se han emitido más vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ende no se puede aplicar sanciones ahí. La Corte Penal Internacional, ante demanda del Estado palestino, que es una ficción jurídica, pero que sirve para propósitos como este, ha iniciado una investigación por crímenes de guerra que habrían cometido, lo digo en condicional porque todavía no termina la investigación, Israel, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en confrontaciones anteriores. Yo creo que debería ampliarse esa investigación para incluir los crímenes que se perpetren en este momento. Ahora, muy probablemente algún día la Corte Penal Internacional emita órdenes de detención o requisitorias de extradición para los involucrados, como ya hizo en tiempo récord, curiosamente, en el caso de Putin, ¿no? Y está bien que lo haya hecho en el caso de Putin. Mi preocupación es que otras investigaciones toman muchos años sin resultado. En el caso de Putin, cometida la violación al derecho internacional humanitario, violación que también comete Israel. O sea, no se puede desplazar a población de un territorio militarmente ocupado al territorio de la potencia ocupante. Esa es la norma que violó Putin, por la que está requisitoriado por la Corte Penal Internacional. Pero tampoco puedes trasladar población del territorio de la potencia ocupante al territorio que ocupas militarmente, que es lo que hace Israel. Pero bueno, algún día probablemente haya alguna decisión de la Corte Penal Internacional, pero nadie sabe cuándo será. Ojalá tuviera la misma celeridad con la que acusaron a Putin, pero incluso en ese caso Putin muy probablemente nunca comparecerá porque Rusia nunca lo va a entregar a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Rusia ni siquiera es país miembro del Del Estatuto de Estatuto Roma, de Roma. ¿no? Entonces, digamos, existen posibilidades, pero no son particularmente promisorias. Ujú. Bueno, en todo caso seguiremos atentos a ver cómo se va decantando esta situación y nada, esperamos poder conversar con usted más adelante para seguir analizando esta situación
mientras vamos lamentando también la pérdida de vidas humanas en este conflicto lamentable que ha incluido también a peruanos en estos días y esperemos pues que se minimice o que en todo caso bajen estas tensiones y estos ataques armados que se han venido dando. Muchísimas gracias, señor Farid Cajat, muy amable. Buenas tardes. Farid Cajat, analista internacional, estuvo con nosotros aquí en Mesa Política. Recuerden que pueden encontrar esta producción y otros programas más a través de las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América TV. Conmigo será hasta una próxima edición.